En esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 8. El capítulo 8 lo he titulado Un mejor pacto porque precisamente se enfoca en ese mejor pacto, como un repaso de lo que hemos venido viendo. El capítulo 7 del libro de Hebreos nos enseñó que el sacerdocio de Jesús es mejor y nos dio las diferentes razones por las cuales el sacerdocio de Jesús es mejor. Primero, porque se basa en el poder de una vida indestructible. Segundo, porque ofrece acceso a la presencia de Dios. Tercero, porque fue establecido por un juramento divino y eso hace que no cambiará. Cuarto, porque es capaz de salvar continuamente. Y quinto, porque Él es un sumo sacerdote santo y perfecto. En el capítulo 6 podríamos dividir la sección de el capítulo en dos partes. Primero, el autor se enfoca en mostrar que Jesús, o una razón más por la que el sacerdocio de Jesús es mejor, es porque él ejerce su sacerdocio en el santuario verdadero, no en la copia. Y eso lleva al autor a concluir que él es mediador de un mejor pacto y después se centra un poco en cómo la profecía que Dios había dado por medio del profeta Jeremías, aunque también Ezequiel habló de esto, muestra la debilidad del antiguo y cómo Dios tenía en sus planes en algún momento reemplazar el antiguo pacto por el nuevo. Empecemos en los versos 1 y 2 del capítulo 8. Dice la palabra del Señor en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Hermanos, es importante recordar un poco el contexto. Estamos hablando de una carta que recibe un grupo de creyentes que varios de ellos tenían mucho de sus costumbres, cultura y memorias del judaísmo. Están atravesando por persecución, están atravesando por tribulaciones y alguna tentación es si regresan al judaísmo, porque el judaísmo es una religión no perseguida por el imperio romano y el cristianismo es una religión que sí está siendo perseguida. De alguna manera, el objetivo del autor es mostrarles que regresar al judaísmo sería dejarlo mejor, dejarlo superior. ¿Por qué? Porque sería regresar a un sistema que Dios ya ha dejado como obsoleto. Es parte de lo que él ha estado diciendo. Parte del mensaje de la carta, como lo hemos visto desde el inicio, es la superioridad de Cristo y la superioridad de Cristo como sacerdote que tenemos en el nuevo pacto y que tenemos en el cristianismo. Entonces, de alguna manera, él aquí está apuntando y aunque va a repasar, él quiere decir el punto principal que yo quiero que ustedes comprendan es la clase de sumo sacerdote que tenemos en el cristianismo. Esa clase de sumo sacerdote no la tienen los judíos, muchísimo menos la religión del Islam, ni cualquier otra religión sobre la tierra. El sumo sacerdote que nosotros tenemos es tal, la palabra tal es una palabra equivalente como tan grande amor con el cual Dios nos ha amado, es tan grande, tan real, tan verdadero sumo sacerdote
¿Por qué? Porque solo Él ha vencido la muerte en su resurrección, porque solo Él posee esa vida indestructible, porque solo Él permanece para siempre, porque solo a Él Dios le ha dicho hijo, porque solo acerca de Él Dios juró y no se retractará, eres sacerdote para siempre, porque solo Él tiene la cercanía a Dios que tiene, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Solo a Él, a ningún otro en el universo, el Padre le ha invitado a sentarse a su diestra. Solo Él. Sí, los sacerdotes levíticos han ejercido un sacerdocio ministrando y de alguna manera han ayudado al pueblo a acercarse a Dios, pero hay una gran diferencia. Y otra de las verdades quizá nuevas en el transcurso de la carta que después va a seguir el autor tocando es que los que ministran en el templo, los que ministraron en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón y en el templo de Zorobabel, que luego mejoró Herodes, estaban ministrando en un santuario que era solo copia, que era solo sombra del verdadero. Pero Jesús, vean el verso 2, es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Es decir, del original, del real, de aquel que Dios mismo construyó y no el hombre. Y de alguna manera el punto es nuevamente que nuestro sumo sacerdote está más cerca de Dios de lo que jamás nadie ha estado. Y ahí nos representa, ahí intercede por nosotros, ahí, desde ahí nos está salvando. Hermanos, uno de los temas que el autor va a tocar aquí es el contraste y la trascendencia de lo celestial con lo terrenal. Quiero aclarar que el autor, a diferencia de Platón y de los gnósticos, no está diciendo ni en ningún momento dice que solo lo espiritual es bueno y lo terrenal es malo. No, 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 no. Lo que él está dejando claro es que lo terrenal es real, tiene valor, pero su valor es temporal de acuerdo a su naturaleza, pero solo lo espiritual tiene valor eterno. Los tabernáculos terrenales, los templos sirvieron, Dios permitió que se construyeran. De hecho, Dios ordenó la construcción del tabernáculo que construyó Moisés, pero el objetivo de Dios era dar una imagen, digamos, cuando una de las cosas que el tabernáculo de Moisés tenía y el templo de Salomón eran querubines, por ejemplo, en la tapa del arca. Un querubín real resplandece. Moisés le cuenta a los escultores, es que un querubín tiene alas aquí y allá y tiene resplandor. Eso no lo podían hacer, entonces que hagamos de oro, que es lo más cercano a algo, pero se queda corto. Una sombra siempre se va a quedar corta comparada con la sustancia. Una imitación nunca va a ser igual al original en cualquier circunstancia, en calidad de ropa, en sabor de comida, en todo verdadero. Cuando el autor dice del santuario y del tabernáculo verdadero, está diciendo lo genuino, lo de valor efectivo. ¿Por qué? Porque no está diciendo que el tabernáculo terrenal sea falso, sino que es simbólico, es imperfecto. Hermanos, nosotros estamos rodeados de cosas originales y falsas, de comidas nutritivas y de comidas que parecen nutritivas, pero en realidad no nutren, ni llenan, ni deleitan. No es lo mismo, hay lugares donde imitan muy bien la naturaleza, hay plantas muy lindas que de lejos parecen naturales, pero nunca va a ser igual que lo real, que lo verdadero, que lo original. Y ese es el punto. De alguna manera aquí el autor cada vez nos está llevando más profundo en el entendimiento y nos está diciendo, regresar al judaísmo sería elegir la copia. Sería elegir la sombra, sería elegir lo de
baja calidad y baja categoría. Y claro, a veces nos toca comprar ropa no de primera calidad, pero en este caso tenemos acceso al original y a la primera calidad. ¿Por qué desecharíamos lo de primera calidad por elegir lo de mala calidad? O sea, ¿quién en su sano sentido haría eso? Y lo que el autor quiere es que caigan en cuenta de que las ideas que están surgiendo en su mente son totalmente incoherentes. Es totalmente incoherente pensar en abandonar la iglesia, en abandonar el cristianismo, en abandonar los beneficios que tenemos de tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote y de servirle como sacerdotes dentro de la comunidad, dentro de la iglesia que Él nos ha dado. Sigamos leyendo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues, dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En el verso 3, el autor empieza diciendo que parte de la función del sacerdote, que ya lo dijo en el capítulo 5 también con autoridad, es presentar ofrendas y sacrificios. Hermanos, como sacerdotes, parte de nuestra función es tener algo que ofrecerle a Dios. Cuando habla de Cristo como sumo sacerdote, el autor está diciendo también Cristo es necesario que tenga algo que ofrecerle a Dios. Es la segunda parte del verso 3. Obviamente eso él lo va a hablar después en la carta. Pero luego se baja y dice, si Cristo fuera sacerdote en la tierra, y ni siquiera sería sacerdote. O sea, si él estuviera en la tierra, perdón, ni siquiera sería sacerdote porque ya en la tierra, ya en el culto, los sacerdotes son los sacerdotes de la tribu de Leví. Ellos ofrecen sacrificios que procuran perdón, remoción del pecado. Ese es el centro del culto. De alguna manera el autor también quiere constantemente, el libro de Hebreos nos hace pensar en la necesidad del culto, en la necesidad de buscar medios para acercarnos a Dios, en la necesidad de buscar medios para que el pecado que nos separa y nos aleja de Dios sea removido. Esa era el propósito del tabernáculo y del culto, de la institución del culto. Y ese es el propósito del libro es entender que el sacrificio de Cristo no fue algo tan simple como a veces tendemos a decir. Si nos ama, creemos en Él, nos salvó, todo bien. Sí, eso es verdad, pero hay algo más importante de entender, como para acercarnos a Dios hay procesos, hay necesidad de culto, hay necesidad de presentar ofrendas y sacrificios. Ahora, nuevamente el autor vuelve a repetir esto de alguna manera como para completar la idea. Cristo sirve en el tabernáculo verdadero. Los hombres en este momento histórico todavía no se había destruido el templo de Jerusalén, el templo agrandado por Herodes estaba en pie y entonces ahí habían levitas sirviendo y entonces él alude a esa realidad y dice de que aquí en la tierra hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esos sacerdotes en ese momento histórico, él dice, sirven a lo que es copia y sombra. Y hermanos, nuevamente, un ejemplo tal vez que a alguien más se lo oí, pero no es pecado robar un ejemplo. Es que está un niño con su mamá en un centro comercial y de repente la mamá se le pierde. Y entonces empieza como loco a buscar a la mamá y de repente en una esquina del centro comercial
ve una sombra que se parece a la mamá. Ya ahí hay una ilusión, ya hay una emoción. Pero no es lo mismo ver la sombra, porque de repente se puede acercar y que si era una mujer de altura y de proporciones similares a la mamá, pero no era la mamá. No hay como volver a encontrarse con la realidad de la mamá, porque la sombra puede traer cierta alegría y cierta emoción, pero no va a traer la protección que trae la realidad. Entonces, claramente, el autor lo que quiere es mostrarnos la trascendencia del sacerdocio de Jesús, la trascendencia celestial. Hermanos, toda la historia en el tabernáculo de Moisés, de David, del templo de Salomón y de Zorobabel, ministraban a lo que era copia y sombra de lo celestial. No había acceso real al cielo. De hecho, es muy interesante porque el autor también está usando el pasaje donde Dios le dice a Moisés que hiciera según el modelo que le fue mostrado. Éxodo 25:40 dice, y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. La palabra diseño en la Septuaginta, el griego tupos, se traduce tipo, patrón, arquetipo, impresión, copia o modelo, y se usaba para referirse a la imagen hecha por un sello y también se usaba para hablar de un molde en el cual se vaciaba un líquido para crear una figura determinada cuando el líquido se endureciera. Habla de algo que presenta la imagen. Todos ustedes han visto moldes, ¿verdad? Moldes que se llenan de yeso, de ciertos polímeros, donde si usted el molde lo hace de forma de conejo, pues va a salir un conejo, pero va a ser un conejo que de escultura de conejo, pero sin vida, sin capacidad, sin poder. De alguna manera eso era el tabernáculo, Éxodo 26:33. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Hechos 7:44, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto en el monte. Hermanos, ustedes pueden ver una casa, pueden ver un modelo y construirlo igual, pero no va a ser perfectamente igual. Sobre todo si no tienen los materiales de lo original, de lo real. Y en la tierra no hay materiales celestiales. Entonces Moisés sube al monte en la nube. Es de alguna manera que no entendemos y la Biblia no explica, se conecta con el cielo y le permiten ver que en el cielo hay un tabernáculo. Le muestran un modelo de un templo, de un tabernáculo, donde hay un lugar santísimo, donde hay un lugar santo, donde hay, y le dan medidas, y le dan indicaciones, y le muestran. Y entonces regresa a la tierra y empieza a hacer planos y a dibujar el modelo, pero era copia. Hermanos, lo que el autor está queriendo enfatizar es que el tabernáculo que levantó Moisés era inferior al original, pero al mismo tiempo tenía el propósito de ser un punto de conexión, un recuerdo aproximado de lo que había en el cielo. De alguna manera, el objetivo del tabernáculo de Moisés era entrenar al pueblo para apreciar algo que los llevara o que los conectara con la trascendencia de lo divino. Ellos iban a ver los querubines y de alguna manera sabían que en el cielo habían querubines reales. Que en la realidad celestial estaba la gloria de Dios. De alguna manera era como para apreciar una copia que hiciera pensar, anhelar, desear lo original. No solamente el autor a los Hebreos habla de esto, Pablo también nos dice en Colosenses 2:16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, la diferencia entre el mundo material y el mundo celestial es lo mismo que el contraste entre sombra y realidad. Es el contraste entre una situación histórica en el pasado, los levitas y los sacrificios, y un evento real trascendente, Jesús y su sacrificio en la cruz. La diferencia es histórica y efectiva más que filosófica. Lo que el autor está diciendo es que el santuario celestial fue inaugurado hasta el momento de la exaltación de Cristo, volviéndose la escena de un efectivo sacerdocio. Cuando Pablo habla de los ritos, está diciendo claro, hermanos, el que antes no se podía comer cerdo y animales con pezuña y todo eso, ya no aplica a nosotros porque era una sombra. Pretendía enseñarnos que el pueblo debía ser diferente en costumbres a los otros pueblos. Cuando Dios instituyó el día de reposo, cuando Dios instituyó la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, eso era sombra porque pretendía enseñarnos que debemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, que debemos descansar en Dios. Pero ya que vino la realidad que es Cristo, que Él es nuestro reposo, que Él es nuestra fiesta, que Él santifica todo, que Él crea todas las cosas, ya no necesitamos seguir aferrados a lo que es sombra. Que no podemos pretender que esas cosas sombra nos van a hacer más santos. Es parte del mensaje de Colosenses, de toda la carta de Colosenses. Ya tenemos la realidad. Hebreos 10:1 dice, ¿por qué la ley? Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Tenía la sombra, pero no tenía la imagen misma. Por eso leemos los mandamientos y ahora leemos un mandamiento de no mezclarás lana con lino. Y sabemos que eso era sombra, no era la imagen misma, porque hoy ponerme una prenda de ropa que tiene dos elementos mezclados no me hace más santo, no me hace más espiritual. Eso era sombra. No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hermanos, el cielo es la fuente de la realidad y el lugar donde la salvación ha sido perfectamente realizada. Una salvación celestial es una salvación real y perfecta, porque fue consumada en la misma presencia de Dios. Y ese es el punto del autor. Verso 6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese ahora nos recuerda el inicio de la carta. Estamos ya en los últimos días. Estamos ya en la nueva era en la cual Dios nos ha hablado en hijo por el hijo. Ahora. Y luego vemos que la palabra mejor resume este verso. El ministerio de Cristo es mejor. Él es mediador de un mejor pacto y el mejor pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué su ministerio es mejor? Porque es efectivo para darnos perfección y para acercarnos a Dios. ¿Por qué el mejor pacto es mejor? Porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué las promesas del nuevo pacto son mejores que las del antiguo? Porque nos acercan más a Dios. Hermanos, la palabra mediador también es importante resaltar que significa un negociador que actúa como un enlace entre las partes. Primera Timoteo 2:5 y 6 también nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hermanos, la mediación del nuevo pacto, en contraste con el anterior, lo hizo Cristo mismo a través de ofrecerse a sí mismo.
y nos ha provisto lo que no nos proveía el pacto anterior: acceso al santuario celestial, al verdadero tabernáculo y a formar parte de un ministerio sacerdotal superior. Superior. Dios tenía en sus planes entrar en un nuevo pacto con su pueblo. Y aunque tal vez no era tan claro para los profetas, el autor está dejando claro que ese nuevo pacto requería un nuevo mediador y Jesús vino a hacerlo. Jesús vino a ser ese mejor mediador. Luego dice establecido. El término establecido es legislado, promulgado como ley sobre mejores promesas. El término promesa es un compromiso verbal por una persona u otra acordando hacer algo en el futuro. Lo que está diciendo el autor es que cuando Jesús entró en el santuario celestial, inauguró, lo voy a explicar después con detalle, inauguró el nuevo pacto, garantizó que fuéramos aceptados por el Padre a través de su sacrificio y actualizó, hizo efectivas las provisiones del pacto superior que le estaba mediando, sus mejores promesas. El autor vuelve a recordar y de alguna manera que el autor se va a la profecía de cómo el primer pacto era temporal. Verso 7. Porque si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Hermanos, lo que el autor está diciendo aquí es que no fue que Dios hizo el primer pacto y le salió mal y luego dijo, bueno, probemos de nuevo. No, no, no. Dios planificó el primer pacto conscientemente para ser ineficiente, para ser temporal, para ser sustituido por uno mejor. ¿Por qué? Porque el perfecto diseño y plan de introducir el mejor pacto conllevaba el que fuera traído sobre el primero, sobre las bases del primero. Como cuando uno hace un prototipo con el objetivo de que falle para luego traer la mejor versión, pero de alguna manera crea uno ese contraste. Porque reprochando los versos 8, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de Egipto de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hermanos, parte del defecto del primer pacto era que su cumplimiento estaba afectado por las acciones de los hombres, por lo que la infidelidad de los hombres limitaba el accionar de Dios en ellos. En el antiguo pacto, el Señor liberó a Israel de Egipto. Dice, yo los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pero Israel no permaneció firme a las estipulaciones del pacto. Dice, no permanecieron en mi pacto. El nuevo pacto es completamente diferente. Dios toma la iniciativa en todo. Ahora, no podemos dejar de notar que al enfatizar la desobediencia de Israel, el autor llama la atención sobre su responsabilidad moral, sobre su negativa a hacer la voluntad de Dios. Y también en el contexto de la carta, él nos está llamando la atención. Él nos está encontrando fallas en nosotros, tanto como en el antiguo pacto. Pero está también queriendo demostrar que nosotros tenemos recursos que Israel no tuvo y que por eso hay una mayor expectativa sobre nosotros. El primer pacto traía defecto. El segundo pacto, el nuevo pacto, no tiene defectos. Pero sigue existiendo la necesidad de que nosotros tampoco seamos como el pueblo de Israel, como lo hemos visto en el capítulo 3, 4, 2, todos esos capítulos. Sigue existiendo la necesidad de que perseveremos en la fe.
El verso 9 resalta que los pactos son diferentes. Estableceré un nuevo pacto. Es algo diferente, es algo nuevo. ¿Por qué? Porque el primero condicionaba las bendiciones a la obediencia y contenía maldiciones para la obediencia. Una de las diferencias principales del nuevo pacto es que ya no contiene maldiciones. Eso no quiere decir que no contenga consecuencias o que se eliminen las consecuencias de nuestras acciones, porque Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pero algo interesante es que el verso 8 dice, porque reprochándolos, de alguna manera, es hermoso y es lindo ver el carácter de Dios. Cuando Él reprocha a su pueblo, Él no dice, tengo contra ustedes esto, así que dejen de ser mi pueblo. No, no, no. Él reprocha diciendo, voy a hacer algo nuevo, se las voy a facilitar. Y es algo hermoso ese reproche divino donde nos reprocha, pero acrecentando las bendiciones y los recursos a nuestro favor. Verso 10, porque este es el pacto que yo haré. Aquí sigue citando Jeremías, donde está profetizando el nuevo pacto, y de alguna manera si vemos en mayúsculas es porque él está citando aquí Jeremías 31, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La principal diferencia que Dios anuncia y que hoy es una realidad del nuevo pacto con el antiguo es que la ley pasa de ser algo externo a ir siendo grabada internamente en la mente y el corazón del pueblo. Hermanos, conocer los mandamientos no asegura sentirse inclinados a cumplirlos. Tenernos en el corazón sí provee una inclinación a cumplirlos. Verso 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, en el pasado, cuando dice y ninguno de ellos, nos recuerda de que algunos de ellos tenían más devoción. Algunos de ellos, como Elías, llamaban al pueblo y le decían, van a servir, ¿es Jehová su Dios o es Baal su Dios? Algunos de ellos, como Josué, decían, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Algunos de ellos, como los jueces, se levantaban y peleaban por las causas de Dios, como David. Algunos de ellos, como los profetas, llamaban al pueblo a su pecado. El pueblo del antiguo pacto era una comunidad mixta. Había gente que tenía un conocimiento, una relación con Dios mayor, y habían otros que estaban siempre muy lejos de Dios y muy inmersos en la idolatría y en la mezcla con otros pueblos. Una de las diferencias es que en el nuevo pacto ya no va a haber esta distinción. Todos van a conocer al Señor. La comunidad del nuevo pacto no es la iglesia visible. La iglesia visible es un grupo mixto de personas no regeneradas y regeneradas, pero la comunidad del nuevo pacto, el sacerdocio del nuevo pacto, es una comunidad donde todos son sacerdotes, donde todos son regenerados, donde todos han nacido de nuevo. Por supuesto, eso es invisible, porque no sabemos quiénes son esos, pero todos los que estén en el nuevo pacto con Dios, todos tienen acceso a Dios. Bajo el nuevo pacto es una situación totalmente diferente a la antigua. No habrá necesidad de convocar a un hermano para conocer al Señor, porque cada miembro de la comunidad del pacto conocerá y tendrá una relación real con el Señor, real con el Señor.
Entonces vemos aquí, quiero detenerme en cada una de estas, son 4 o 5, dependiendo si separamos la primera, pero veámoslo aquí de alguna manera, el número es irrelevante, pero veamos las mejores promesas del mejor pacto. La primera o las dos primeras es que Dios pone y escribe su ley en las mentes y en los corazones del pueblo. La tercera es que Dios dice, seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo, íntimamente conectada a las primeras dos. La tercera es hermosa, la acabo de mencionar, pero voy a ir un poco más. Todos los miembros del pacto me conocerán. Y la cuarta es, los pecados son perdonados completa y definitivamente. En el antiguo pacto no. Cada día había que ofrecer sacrificios y cada año había que celebrar el día de la expiación. El perdón no era definitivo, no era completo. Veamos la primera promesa. Dios pone su ley en nuestra mente. Romanos 7, 22 al 25, Pablo dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Claro, veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente, me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, lastimosamente, con la carne sirvo a la ley del pecado. Lo que quiero enfatizar aquí, que la primera promesa del nuevo pacto es que la ley pasa a estar en nuestro hombre interior. Cuando Dios nos da nueva vida, nos da su espíritu y le da vida a nuestro espíritu. Ese espíritu, la Biblia lo llama hombre interior y de alguna manera también llama el hecho que tenemos la mente de Cristo. Y en este pasaje, de hecho, en la segunda parte, Pablo lo identifica como mente. ¿Por qué? Porque es una fuente de pensamientos y dice que esa parte de nosotros ya tiene la ley escrita, ya se deleita, ya se siente inclinada a obedecer a Dios. El deseo de obedecer a Dios ya no viene de que alguien me anime desde fuera, sino de adentro. El Espíritu de Dios en mí y mi espíritu regenerado anhela obedecer a Dios. Hay una iluminación de la verdad que me inclina a la verdad. No quiere decir que sea totalmente fácil, porque sigue habiendo una lucha, porque sigue habiendo otra parte en mí que todavía se inclina a la ley del pecado, pero ya hay una parte no externa, sino interna en mí que el pueblo del antiguo pacto no tenía, que es que Dios cambió mis afectos cuando nací de nuevo. Dios ha puesto su ley en nuestra mente a través del nuevo nacimiento. Luego dice, y escribiré, y las escribiré en su corazón. Hermanos, Dios también de alguna manera sigue obrando continuamente para hacer crecer en nosotros el anhelo de agradarle, de vivir para él. Pablo, 2 Corintios 3, hubiera sido hermoso leer todo el capítulo, pero por causa del tiempo solo elegí algunos versículos. Pero empieza diciendo en el verso 3, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por vosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Vean cómo aquí Pablo está diciendo el Espíritu de Dios ha escrito y está escribiendo en sus corazones, obviamente el cumplimiento de que yo escribiré en sus corazones mi ley. Más adelante en el verso 5, nuevamente él muestra la realidad. Seguimos teniendo un cuerpo de pecado y en ese cuerpo, en esa naturaleza, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
el cual también nos hizo suficientes como ministros, y vean la palabra, de un nuevo pacto. Él está resaltando el cumplimiento del nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, no de una realidad externa, no de una teoría, sino de una operación del espíritu, porque la letra mata. Y lo que está diciendo ahí no es que no estudiemos la Biblia, sino que nada más, si nos regresamos al antiguo pacto, lo que la ley nos dice es que el que peca morirá, y nosotros somos pecadores, y lo que la ley nos recuerda es que vamos a morir, pero el Espíritu da vida. Porque si el ministerio de condenación, el antiguo pacto, tiene gloria, y obviamente habla de Moisés, bueno, ahí lo vamos a ver, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Porque Pablo le llama al nuevo pacto el ministerio de justicia, porque una de las cosas que él quiere resaltar es que Dios está impartiendo justicia en nosotros. ¿Cómo se ve en la realidad el hecho de que Dios esté escribiendo sus leyes en mi corazón? Que yo estoy creciendo en la práctica de justicia y que Dios ya me imputó justicia en la justificación, pero me está impartiendo justicia para que mis acciones sean justicia práctica, justicia en acción. ¿Sí me entienden? ¿Cómo sucede esto? Él acaba de hablar bueno, sigue diciendo de que cuando los judíos leen el libro, leen la escritura, hay un velo puesto de ellos, y entonces en el verso 18 es el contraste. Pero todos nosotros, la comunidad del nuevo pacto, con el rostro descubierto, contemplando como en espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por Señor el Espíritu. ¿Qué es lo que está siendo transformado en nosotros? Nuestros afectos y nuestra manera de pensar. Cada vez en la medida que leemos el libro y el Espíritu nos lo ilumina, cada vez que Dios imparte justicia en nosotros porque llegamos a Él ante su gracia, ante su trono, cada vez que nos acercamos al trono de la gracia para hallar socorro y ayuda oportuna, Él escribe un poquito más su ley en mi corazón, Él graba un poquito más su ley en mi mente, y entonces yo me veo cada vez más inclinado a amarle, cada vez más inclinado a amar a los demás, y ahí estoy siendo transformado. Ahí estoy siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo la promesa de que está poniendo sus leyes en mi mente y grabándolas en mi corazón. Está facilitándome a través de su obra de transformación por su espíritu en mí. Mis afectos hacia Él crecen y mi visión de la verdad crece. Eso no lo tenía el antiguo pacto. Esa es una de las mejores promesas del nuevo pacto. Una siguiente promesa del nuevo pacto es: seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es que será nuestro Dios y seremos su pueblo. Y 2 Corintios 6:16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que al convertirnos en la morada del Espíritu Santo, nos convertimos en el templo del Dios vivo. Y entonces ahora Dios, el Espíritu de Dios, a través de su Espíritu, nos redarguye de pecado, nos habla, nos guía, nos mueve, nos conforta. Hay una relación que en el antiguo pacto en algún momento vivieron algunos de los profetas cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, pero venía un ratito y luego se iba. En nosotros está permanentemente, está residiendo en nosotros, porque el que tiene el Espíritu de Cristo en él, ese es de Cristo. Romanos 8. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Seré su Dios y ellos serán su pueblo. Se cumple en el hecho de que ahora somos templo del Dios vivo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. La cuarta promesa, algo maravilloso, relacionado también con lo que hemos hablado de la esperanza de vida eterna, porque vida eterna es conocer a Dios y a el Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero una de las cosas es que decía el nuevo pacto es que ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Hermanos, algunos en la historia, ustedes saben cómo es la historia del cristianismo, han dicho, no, como todos conocen al Señor, entonces no necesitamos ni pastores, ni maestros, ni predicación, ni nada. No. Ahí no está diciendo, ninguno enseñará la ley o ninguno enseñará la Biblia a su hermano. No. Lo que está diciendo cuando dice ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor. Lo que está diciendo es que mi relación con Dios no depende de Eric. Tu relación con Dios no depende de mí. Yo no puedo, yo soy incapaz de agarrar a Ariel de la mano y llevarlo y decirle, te voy a presentar a Dios y decir, mira, conoce al Señor. No. Dios mismo se tiene que presentar a Ariel. Y lo ha hecho y lo hace. Y yo puedo ayudarles a ustedes a entender la escritura, pero en el nuevo pacto, cuando dice todos me conocerán, lo que está diciendo Dios es, me revelaré personal, directa y cercanamente a cada uno. Tu relación con Dios depende de ti y de Dios, no de nadie más. Tú no necesitas de mí para conocer a Dios. Sí necesitas tal vez de mi servicio para conocer un poco la doctrina, la historia de la iglesia, la interpretación de las escrituras, pero a Dios como persona, Dios se le revela a cada uno. Cada persona en el nuevo pacto podrá sentir la presencia de Dios y podrá escuchar su voz sin necesidad de que ninguno del hermano le ayude a cómo escuchar la voz de Dios. Por eso no hay cursos de cómo escuchar la voz de Dios ni de cómo sentir la presencia de Dios. Bueno, han habido algunos movimientos que tratan de hacerlo, pero no es lo bíblico. Cada uno tendrá una relación real, íntima y personal con Dios. Eso no quiere decir que Dios use medios para ayudarnos a nutrir esa relación con Él, pero la realidad de la comunidad del Nuevo Pacto es que cada persona sabrá en su interior cuando Dios les está hablando, cuando Dios se está manifestando a sus vidas. Hermanos, si alguien no conoce al Señor, es claro que no es miembro de la comunidad del Nuevo Pacto, porque el que ha experimentado el Nuevo Pacto, todos me conocerán, dice el Señor. El texto es claro. Todos los miembros del nuevo pacto, desde el mayor hasta el menor, conocen al Señor. Y la última de las mejores promesas del nuevo pacto es, perdonaré sus iniquidades y no me acordaré de sus pecados. Perdón completo y definitivo. La gracia redentiva alcanza su cenit en la realización completa y final de la promesa de perdón a través de Cristo. Miqueas había anunciado, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Sí o sí es importante entender el pecado y sí o sí es importante entender cómo el pecado nos aleja de Dios.
Porque la nueva vida en Cristo encuentra sus raíces en el perdón de nuestros pecados. Es cuando los pecados son verdaderamente perdonados que podemos tener acceso a Dios. Y es cuando los pecados son verdaderamente perdonados, cuando Dios no los recuerda más y nosotros tampoco tenemos por qué recordarnos. Ahora, todas estas promesas, el nuevo corazón implantado en los creyentes, la relación con Dios, el perdón de pecados, todo esto se basa en la obra sacrificial de Cristo. Fue asegurado a través de su muerte expiatoria. Solo por la obra de Cristo pudo haber sido logrado este perdón, que nunca fue logrado por los sacrificios del Antiguo Testamento, por los sacrificios del Antiguo Pacto. Ese culto no podía lograr un perdón completo y definitivo, pero Cristo sí. El capítulo termina en el verso 13 diciendo, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Lo que el autor está diciendo es que cuando Dios profetizó del nuevo pacto a través del profeta Jeremías, eso ya implicaba que el primero en algún momento iba a desaparecer luego de que fuera inaugurado el segundo. ¿Por qué? Porque no existe una situación, de alguna manera, en la mente de los creyentes, existía la posibilidad de seguir abrazando a Cristo como el Mesías y seguir abrazando el judaísmo como su religión. Y el autor les dice, eso es imposible. O sea, no pueden existir el antiguo y el nuevo pacto. No son complementarios, son sucesivos. Si están en el nuevo, tienen que tomar el antiguo como obsoleto, así como Dios lo tomó. Nuevo, nuevo. Es una palabra clave para el autor. Y deduce que Dios está declarando que el pacto hecho en el Sinaí es inservible y anticuado. Las leyes mosaicas y levitas han sido cumplidas y sobrepasadas por Cristo. Ahora, ¿saben qué es lo hermoso? Que la noche que Jesús fue entregado, dijo, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Por qué hoy vamos a recordar la muerte del Señor? Porque fue a través de su muerte que Él inauguró el nuevo pacto. Jesús, la noche que se reunió con sus discípulos antes de ir a la cruz, estaba anunciando la inauguración del nuevo pacto. E indirectamente estaba anunciando la desaparición también del antiguo pacto. En este momento histórico todavía habían levitas ofreciendo sacrificios. Pero lo que el autor está diciendo es, pronto ya no van a haber sacrificios. Y quienes sigan, y aquí hay una verdad relevante, quienes sigan en el judaísmo ya no tienen acceso a Dios. El judaísmo tuvo acceso a Dios mientras el antiguo pacto estuvo funcionando. En el año 70 que el templo fue destruido, ya no hay acceso a Dios. Más que a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto fue inaugurado y el primero pasó a ser anticuado y pasó a ser obsoleto e inefectivo. Las lecciones claras en este pasaje es que el sacerdocio de Cristo es mejor porque es ejercido en los cielos, en el santuario real. Es que el nuevo pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas, las cuales fuimos analizando. Y que el antiguo pacto ha sido tomado por Dios como obsoleto, ya no es medio para acercarse a Dios. Aunque los miembros de la comunidad parecen dudar de la intención de Dios de actuar a su favor, el escritor les muestra que tienen acceso a mejores recursos a través del sacerdocio de Cristo, de lo que jamás tendrían en el antiguo pacto. Y que el antiguo pacto ya ni siquiera va a ser capaz de acercarlos a Dios. Ahora, ¿cómo se ve en nuestras vidas el cumplimiento de las mejores promesas? Hermanos,
Dios ha cambiado, ha hecho un cambio en nuestros afectos en el momento de la conversión. Empezamos a amarle, porque el que nació de Dios le ama. Eso sí o sí es una verdad. Si usted nació de Dios, usted ama a Dios, usted ama su palabra y usted ama la familia en Cristo. Pero Él sigue escribiendo sus leyes a través de la renovación de la mente, a través de la lectura de las escrituras y a través de nuestro tiempo de oración. ¿Cómo se ve el hecho de que Él está siendo nuestro Dios a través de su habitación en nosotros como su templo? ¿Cómo se ve que ya conocemos a Dios? Porque vivimos buscando tener comunión con Él y crecer en el conocimiento de Él. ¿Cómo se ve que hemos sido ya perdonados? Porque nos consideramos muertos al pecado y porque si en algún momento pecamos, recordamos que abogado tenemos para con el Padre, el cual es fiel y justo, y que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Para considerar, habías meditado en que Moisés fue inspirado en las realidades celestiales para construir el tabernáculo terrenal. ¿Crees que seguimos teniendo elementos en nuestro culto que apunta a cosas más grandes y trascendentes? Yo creo que a veces tenemos que meditar, que aquí hacemos cosas que deberían de recordarnos el cielo. Los momentos en que cantamos debería de llevarnos a meditar en cuando en la gloria de Dios estemos todos alabando juntos. Y cuando participamos del pan, debería de llevarnos a ver la cruz, a ver la resurrección, a ver la inauguración del nuevo pacto, a ver las mejores promesas siendo una realidad de nosotros. ¿Son una realidad en tu vida cristiana las mejores promesas que contiene el nuevo pacto? ¿Disfrutas el poder tener acceso a Dios y dejas que el Espíritu Santo te transforme en la medida que te expones a su verdad revelada? Señor, te damos gracias por este nuevo y mejor pacto. Te damos gracias porque has escrito tus leyes en nuestra mente y las estás grabando en nuestro corazón. Te damos gracias porque a pesar de nosotros has decidido morar en nosotros. Te damos gracias por la posibilidad de tener una comunión real, íntima y personal contigo. Y te damos gracias, Señor, por el perdón completo y definitivo de nuestros pecados, tan definitivo que decidiste no acordarte de ellos. Gracias, Señor, porque de la misma manera en que tú no te acuerdas de nuestros pecados, nosotros sí tenemos el mandamiento de hacer memoria de ti, de hacer memoria de tu sacrificio.